Nevus melanocytic. ¿Qué otra? De ahí hay, por ejemplo, mesotelioma. Ese sí hay benigno y maligno. Entonces sí podemos usar mesotelioma maligno. Es un tumor que se origina en el mesotelio. Que células epiteliales pero que revisten cavidades. Entonces ese está en una disyuntiva de llamarlo mesotelioma benigno y mesotelioma maligno. Ya, pero para designar en sí las lesiones malignas de origen epitelial se utiliza la palabra carcinoma. Cuando ustedes escuchen carcinoma, es un tumor maligno de origen epitelial. Hay papiloma, el papiloma es el benigno, papiloma escamoso. El maligno es el carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso puede ser llamado también carcinoma epidermoide, carcinoma espinocelular, porque se origina del estrato espinoso del epitelio escamoso y puede aparecer en cualquier lugar donde haya epitelio escamoso, sea este propio o sea de origen de una metaplasia. Por ejemplo, en el árbol bronquial puede haber metaplasia escamosa, o sea, ahí se puede originar el carcinoma escamoso. Pero en el esófago, en el recto, en la vulva, en cualquier parte de la piel, en el cuero cabelludo, pueden originar del epitelio que está normalmente tapizando la superficie. Los sarcomas, en cambio, son para designar a las neoplasias malignas de estirpe mesenquimal. Así hay osteosarcoma, linfosarcoma, condrosarcoma, leiomyosarcoma, rhabdomyosarcoma. Sarcomas. Cuando usted escuche sarcoma, es maligno de estirpe mesenquimal. Vamos a ver más o menos las placas de los casos que vimos en macroscopía. Ya ustedes habían visto lipoma y linfosarcoma en macro y ayer vimos carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso se va a caracterizar. Y otro tip que dice Hernán, para todas las neoplasias malignas, para la mayoría de neoplasias malignas, tenemos que tener en cuenta ciertas características, como son que hay pérdida de la arquitectura y pérdida de las características citológicas. Hay alteración arquitectural de la forma, de la estructura del tejido, pero también hay alteraciones citológicas. Entonces hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma. El núcleo normalmente es más pequeño que el citoplasma, pero en el maligno el núcleo es el que más va a crecer. ¿Por qué? Porque es un núcleo que está en replicación, tiene mayor cantidad de ADN y por lo tanto también va a ser hipercromático, que quiere decir que se tiñe más, capta más la hematoxilina, porque el ADN en mayor cantidad va a teñirse más intensamente. Entonces, cuando escuchen hipercromasia, relacionenlo con algo maligno. Estas células malignas también tienen la cromatina irregular. Entonces el núcleo puede estar intensamente teñido o puede estar con la cromatina brumosa, en sal y pimienta o con áreas vaculadas dentro del núcleo, irregular, de bordes angulados, y hay pleomorfismo. ¿Qué quiere decir? Unos núcleos pequeños, otros más grandes, de bordes irregulares, contornos irregulares. Hola, Nico. ¿Ya te pasaste? Te atrasaste para la lección, ya lo tomamos. En el micro B. Sí, es que yo cambié, me tocaba Marco, pero cambié algo así. Micro B, ya.
pleomorfismo, tanto nuclear como celular. Las células cambian entre ellas, en el conjunto que estamos viendo van a haber unas células de menor tamaño, otras más grandes y así la forma también. Pleomorfismo, eso se llama anisocitosis y anisocariosis, tanto en la forma como en la intensidad de la captación de la atención de hematocilina en el núcleo. Van a haber nucleolos. Los nucleolos son evidentes, más evidentes en una neoplasia maligna. Y también van a haber mitosis. Estas mitosis pueden ser hay nucleolos muy evidentes y son más evidentes y pueden ser eosinófilos en ciertas neoplasias. Las mitosis son atípicas. Normalmente una célula se divide de dos en dos. Una célula da origen a dos células. De esas dos células van a sacar 4 células. Pero en este caso, una célula puede dar origen a 4 células. Y por eso las neoplasias tienen una velocidad de crecimiento acelerada, las neoplasias en general. Porque una neoplasia benigna tiene un crecimiento mayor que el tejido que le da origen, y por eso es que se hace una neoplasia. Pero una neoplasia maligna, ese crecimiento, esa velocidad es exagerada. Hay una forma de medir el índice de proliferación celular con una función especial que es la de inmunohistoquímica que se llama Ki-67. Y en muchas neoplasias nosotros utilizamos el Ki-67 para graduar el tumor, para decir si es grado 1, grado 2, o de alto grado o de bajo grado. Hay linfomas que tienen un Ki-67 de más del 90%. Es decir, ese tumor crece en pocos minutos. De la mañana para la tarde puede aumentar visiblemente el tamaño. Son muy agresivos. Entonces, las neoplasias malignas tienen ese índice de proliferación muy alto, lo que está en relación a la velocidad de crecimiento. También la desdiferenciación, es decir, las células se hacen como más anaplásicas, más inmaduras. Mientras más anaplásico es, tiene mayor velocidad de crecimiento. Más inmaduras, más desdiferenciadas, más anaplasias, se multiplican más. Entonces, y también en un mismo tumor pueden haber zonitas más diferenciadas y otras menos diferenciadas. El diagnóstico nos va a dar la parte más indiferenciada, porque esas células más diferenciadas son las que pueden dar origen a metástasis. Otra de las características de las neoplasias malignas, tienen capacidad de viajar a través de vía hemática o vía sanguínea a otro sitio. Entonces, un clon de esas células neoplásicas puede salirse hacia el espacio vascular y ir a buscar otro entorno adecuado, favorable, quedarse ahí y proliferar. Entonces, esa es metástasis. ¿Cómo pueden hacer metástasis las células neoplásicas? Generalmente, las de origen carcinomatoso o epitelial se van por la vía linfática y van a causar metástasis en los ganglios regionales. En cambio, los sarcomas tienen preferencia para invadir vasos sanguíneos y van a dar origen a las metástasis, pero por vía sanguínea. También un tumor maligno puede tener invasión local, es decir, los tejidos que están más presentes, a cavidades, por ejemplo, un adenocarcinoma de colon puede producir una carcinomatosis, un cáncer de riñón, puede producir una carcinomatosis peritoneal, que son focos de implantes en el peritoneo. La mayoría de las metástasis, ¿a dónde se van? A lugares donde hay mucha vascularización, hígado, pulmón, pero también van a huesos, a cerebro. Un tumor de cerebro no puede salir del cerebro. Del cerebro no se puede ir a hígado ni a pulmón. Es decir, un astrocitoma no va a dar metástasis al pulmón. Pero un
cáncer de pulmón sí puede dar metástasis al cerebro. El cáncer de mama también puede dar metástasis al cerebro. Los tumores germinales son muy radiosensibles, radio y quimiosensibles, pero también pueden dar metástasis rápidamente a pulmón y a cerebro. El cáncer de próstata es un tumor maligno que depende del grado histológico, va a tener mejor o peor pronóstico. Si es un bajo grado, va a tener mejor pronóstico y tiene preferencia por dar metástasis óseas. Bueno, entonces, como les decía, la mayoría de las neoplasias tienen esas características. Ya. Pero hay otras neoplasias bien diferenciadas que tienen el caso pleomorfismo, alta cantidad de mitosis, el conteo mitótico es bajo, pueden tener nucleolos. Por ejemplo, el cáncer de próstata no tiene mucho pleomorfismo, pero tiene nucleolos. Entonces, en sí, todas esas características no tienen que ponerlas como copiarlas siempre que le toque una neoplasia maligna. Tiene que ver qué neoplasia maligna es la que estamos viendo. Si me pone en el cáncer de próstata, pleomorfismo, hipercromasia, nucleolos, mitosis, no son las características de eso. Este es un tumor maligno, pero el cáncer de próstata casi no tiene ni mitosis, no se le ve. Entonces, está fuera de ese grupo de neoplasias que comparten las características. En el cáncer de piel, que se origina en el epitelio escamoso, en el tracto espinocelular y el carcinoma escamocelular. Ahí sí las características, primero, que es una neoplasia maligna de estirpe epitelial. Siempre tienen que poner el estirpe, esa es una característica. Si le toca epitelial, carcinoma escamoso, pongan neoplasia maligna de estirpe epitelial, que presenta células escamosas que han perdido la relación núcleo-citoplasma, los núcleos hipercromáticos, con nucleolos prominentes y que tienen mitosis atípicas. Estas células van a formar nidos y cordones que van a infiltrar el estroma. Normalmente el epitelio tiene una forma regular en la superficie y puede tener redes de cresta, como elongaciones hacia la dermis, y entre ellas está la dermis papilar, eso es lo normal. Pero en este caso las células como que se infiltran o se riegan sobre la dermis o el tejido subyacente. Por ejemplo, en el esófago no hay dermis, no hay piel, hay lámina propia, después capa submucosa y capa muscular que pueden estar infiltradas. Estas células pueden queratinizar. Normalmente el epitelio escamoso tiende a queratinizar, formar queratina. En estos casos se acumula y forma perlas córneas. Cuando escuchen perlas córneas, acuérdense del carcinoma escamocelular queratinizante. Ese es bien diferenciado. Cuando queratiniza es bien diferenciado. Pero a veces ya va perdiendo esa capacidad y ya no queratiniza. Y se hace moderadamente diferenciado o poco diferenciado. Entonces, el carcinoma se llama escamoso porque se origina desde el tracto escamoso, del epitelio escamoso y sobre todo del tracto espinoso. Y por lo tanto, en ocasiones, moviendo el micrométrico, podríamos ver los desmosomas o tienen un aspecto de escamas, por eso es escamoso, la célula es un poco poliédrica y eso nos recuerda al origen. Cuando no sabemos qué es bien indiferenciado, no porque no estudie, sino porque es indiferenciado el tumor, le podemos hacer unas tinciones histológicas. Para decir que es un epitelio escamoso, tenemos que hacer una queratina de amplio espectro, puede ser una CK7, CK1, A3, para identificar que es un epitelio escamoso cuando está muy indiferenciado. Parece que fuera escamoso o parece que fuera linfoma, por ejemplo. Tenemos que hacer eso. En este caso es un carcinoma escamoso bien diferenciado, con formación de perlas córneas.
vayan dándole las placas. Eso estamos. Sí. Entonces el diagnóstico es carcinoma escamocelular queratinizante e infiltrante. No. No van a hacer ficha de adenoma de colon. El adenoma de colon es, no, eso sí. No van a hacer informe patológico de papiloma escamoso. Tenemos de papiloma escamoso una imagen cónico. Hasta ahí. El benigno, pero no van a hacer ficha de papiloma escamoso porque las no han visto macro de papiloma escamoso. Pero es la lesión benigna de una neoplasia epitelial escamosa. No van a hacer ficha de esto, pero las características son formación exofítica, papilomatosa, verrucosa, que parece como un arbolito, ¿sí ven? Y tiene un eje fibrovascular que está revestido por epitelio escamoso y que puede indicarnos que está asociado a la infección por papiloma mycoilosis. Eso es lo benigno. El maligno, el carcinoma escamocelular. Solo hay 3. Tienen que botarse 3 por misión. Aunque pongas uno basta. El pie que ya lo vimos ayer, el corte histológico de ese es lo que le están buscando en las placas, que es similar a este, que tiene nidos y cordones de células, que han perdido las características histológicas. Tienen atipia, mitosis, hipercromasia, algunos tienen nucleolos, el núcleo está más grande, hay células con núcleos más grandes que otros y forman perlas cortas. ¿Tienen alguna duda respecto a la placa? No Otro sé. tipo de tumor epitelial puede ser glandular, entonces ahí se llama el benigno adenoma y el maligno adenocarcinoma. El adenoma es una neoplasia que puede estar en todos los lugares donde haya epitelio glandular, más frecuente en el estómago, en el colon, son adenomas, y estos adenomas tienen, Adenocarcinoma. puede ser, por ejemplo, ese lo ve el médico en la endoscopía, puede ser sésil cuando no tiene tallo, o puede ser pediculado cuando tiene un tallito que lo une a la superficie de origen. Microscópicamente puede ser tubular y forma muchas estructuras tubulares. Aquí está, este es el colon. Este tiene una porción cefálica y este el tallo. Y tiene muchas glandulitas que recuerdan a las que le da origen. La diferencia con las células normales es que estas ya tienen cierto grado de displasia, de bajo grado, displasia moderada, leve, moderada o displasia severa. Pero este de aquí es un adenoma tubular, es benigno. También hay adenomas vellosos que tienen formaciones de lo que se tiene formaciones como disciformes, eso es velloso, y hay unos que son túbulos vellosos. Los vellosos tienen mayor capacidad de desarrollar una neoplasia maligna. Esta es una imagen de un cáncer de colon, un adenocarcinoma de colon, que en el lado derecho generalmente es exofítico, polipoide y puede obstruir la luz como el que vimos nosotros. Del lado derecho tal vez demora un poco más porque es más ancho el colon. En cambio, en el colon transverso y sobre todo en el colon izquierdo da sintomatología más rápido y tiene un crecimiento preferencial como en servilletero, anular. Y da más síntomas porque el paciente puede tener sangrado y lo ven como una hematoquesia, una sangre roja rutilante de las heces. En cambio, en el lado derecho da sangre oculta en heces, no la ve el paciente. La neoplasia maligna, como la del anterior, va a tener pérdida de las
las características arquitecturales y citológicas. Entonces las glándulas ya van a estar distorsionadas, ya no van a ser como la mucosa normal que tiene células mucosecretoras, los núcleos todos basales y amplio citoplasma. Acá ya van a haber glándulas que se van a fusionar y van a dar un patrón cribiforme, el aspecto encedazo, como múltiples huequitos. Y podríamos ver la diferencia entre la mucosa normal y el tumor maligno. ¿Cuál es también? Ese es el famoso. Ah, ya. Liposarcoma, no hemos visto liposarcoma. Ahí está. Sí, pero no es nada de liposarcoma. A ver, veamos Es lo mismo que el liposarcoma. lipón, pero sin maligno. Sí. Ya, ese es lipoma. Nosotros vimos un lipoma parecido a este. Sí. Sí, ¿Sabes cuál es el de abajo? Es el mismo. El de abajo. El de Ya, abajo. entonces bien, este es el mismo abierto acá. El mismo. Este es cerrado y este es abierto. Incluso le habían guardado mal en la macro, habían puesto ese lipoma en el frasco de Fibrolipoma, ya. Es que el lipoma puede ser fibrolipoma, tiene una paridad. Fibrolipoma cuando tiene fibroblastos. Mucho fibroblastos se hace más. Angiolipoma, miolipoma. No te subas mucho. Te ven en las cámaras. Chicos, cuando nosotros tenemos que estar aquí en el laboratorio, se supone que tenemos que estar bien bonitos, bien arregladitos, con mandil, sin gorra. Este niño es. Entonces, no pueden comer, digamos, comida. Ah, no, porque no puedes entrar así como estás, no puedes entrar. No, nada de pelón, el uniforme, el mandil, ¿dónde está? Yo le digo que lo. Yo empecé a estar muy mal. No, y el macro Pero imagina que tengo mi mandil ahí guardado. porque vaya a verlo a macro, vaya, de verdad, anda a traerlo. Porque aquí este es un laboratorio. En el laboratorio no podemos andar así nomás, de verdad, te digo, si no, nos vemos el mejor macro. Era un día de elección, así que no me ve. Entonces tenemos que seguir las reglas, cumplir ciertas reglas para estar dentro de un laboratorio, ¿verdad? No, pues todavía no se hace el episodio. Ay, ¿por qué? Ya, entonces la versión benigna, lipoma, ¿qué va a tener? Proliferación de células adiposas maduras. Las células adiposas, ¿se acuerdan cuando vieron el tejido conectivo laxo en la histología? ¿Lo vieron en histología? La hipodermis, el tejido conectivo laxo, y tenía células adiposas maduras. ¿Cómo son? Células que no captan la coloración de hematoxilina y eosina en el citoplasma y se ven como espacios claros. Espacios en blanco. Este es el citoplasma, pero tiene un núcleo pequeñito desplazado hacia la periferia. Entonces este es un adipocito maduro. Muchos adipocitos, algunos un poquito más grandes que otros, forman lóbulos que están separados por tabiques fibrosos. Y esos tabiques fibrosos son proyecciones de la cápsula que envuelve el tumor. Las neoplasias benignas generalmente están encapsuladas, o por lo menos bien delimitadas, porque si hay unas, como por ejemplo el hemangioma, no es encapsulada. El dermatofibroma no es encapsulada, pero son bien delimitados, los benignos. Entonces, estos tienen una proliferación de adipocitos maduros que conservan la relación núcleo-citoplasma. El citoplasma es anfófilo. ¿Qué quiere decir anfófilo? Que no capta la coloración de hematoxilina y eosina. Porque para teñir la grasa tendríamos que hacerle una tinción de Sudán. Es vacuolado y anfófilo. Tiene una gran vacuola de grasa que desplaza al núcleo, que es pequeño, regular, homogéneo, hacia la periferia. Forman lóbulos que están separados por tabiques fibrosos. Entonces, ¿qué elementos vamos a tener? Primero, neoplasia benigna de tipo mesenquimal. Después, que está formado por adipocitos maduros, que forman lóbulos y que tienen tabiques fibrosos. Los adipocitos maduros son
células que tienen una gran vacuola de grasa, que es anfófila, porque no capta la coloración de hematoxilina y eosina, y el núcleo es pequeño, regular, o sea, conserva la relación núcleo-citoplasma. Ese es el diagnóstico lipoma. Si en esas tabiques fibrosas hay proliferación fibroblástica, ahí se llama fibrolipoma. Es amarillento pero de mayor consistencia. Si tiene vasitos sanguíneos, muchos vasitos, hay proliferación vascular, sería un angiolipoma. Y si tiene muchas alternas con fibras musculares lisas, es un miolipoma. Hay un lipoma intramuscular, hay pacientes que tienen en el músculo un tumor blando, pero un poco fijo, es porque y que le hacen el estudio y ven fibras musculares estriadas esqueléticas entre los lóbulos del tejido adiposo formando una masa. Ese es un lipoma intramuscular, es benigno. El maligno, vimos esta porción del tumor, que era un tumor 10 veces más que eso de un señor un poco joven que tenía una masa retroperitoneal que creció muy rápidamente. El paciente perdió peso, tenía un síndrome obstructivo intestinal y lo tuvieron que operar y sacar la mayor cantidad de tumor que pudieron porque estaba obstruido. Entonces nosotros le mostramos esa porción, que es como la 10ª parte, que tenía allí un pedacito de páncreas, porque lo había envuelto, unas membranas que podían ser parte del peritoneo, y que ya no se parece tanto al tejido adiposo que le dio origen, porque ya ha cambiado, ya es inmaduro. Hay ciertas zonitas medias blanco-amarillentas, pero tiene zonas necróticas con reblandecimiento y zonas más duras fibrosas, porque estas células son anaplásicas y pueden desarrollar cambios estromales. Entonces, en macroscopía, básicamente es que es una neoplasia de aspecto infiltrante, no delimitada, heterogénea, con zonas de reblandecimiento y anaplasia. Pero en microscopía, el liposarcoma puede variar, tener zonas muy celulares y otras hipocelulares. Puede alternar con zonas de necrosis y hemorragia. Tenemos que buscar los lipoblastos, que son adipocitos, que son células adiposas inmaduras. Ya no son adipocitos, son lipoblastos, son células adiposas inmaduras. Esas células adiposas son más chiquitas, tienen el núcleo más prominente y pueden tener vacuolas intracitoplasmáticas. Pueden haber células o áreas más pleomórficas, más celulares, con núcleos muy pleomórficos. Y otra característica del liposarcoma es la trama vascular, que está constituida por vasos finos, que le dan un aspecto como de una red. Esa se llama trama vascular plexiforme, que es, digamos, a mayor aumento, nosotros vemos como unas estructuras vasculares que forman como, que se bifurcan y forman una malla. Entonces aquí, por ejemplo, estas son lipoblastos, tienen los núcleos hipercromáticos, y esta zona es otra zona muy celular de mayor pleomorfismo. Los liposarcomas pueden ser bien diferenciados, desdiferenciados, de células redondas, mixoides, y hay un bien diferenciado que se parece al lipoma. Ese se llama lipoma light, similar al lipoma o lipoma atípico, porque es muy parecido al lipoma, pero tiene un tamaño de más de 10 centímetros. Todos los lipomas o tumores de tejido adiposo que miden más de 10 centímetros hay que seriarlos para buscar ciertos cambios que nos indiquen que no es un liposarcoma. Entonces tenemos que estudiar muchos cortes para descartar que tenga malignidad, porque puede ser un liposarcoma bien diferenciado que parece a un lipoma.
Entonces, ¿qué elementos en el liposarcoma? Neoplasia maligna del tipo mesenquimal. ¿Qué más? Que está constituido por células adiposas inmaduras, o sea, lipoblastos, que tienen núcleos hipercromáticos prominentes, que tienen una vascularización plexiforme, alterna con zonas de necrosis y hemorragia. 5 características. Ya, regrésate al adenocarcinoma. Al adenocarcinoma. El fibrosarcoma no tenemos. Sí, tengo una la que me mandó. A ver, espérense. El adenocarcinoma, ahí. Ya, entonces en el adenocarcinoma, la versión benigna de este tumor es el adenoma. El adenoma puede ser séssil, pediculado y microscópicamente puede ser tubular, velloso o tubulovelloso. Y los vellosos o tubulovellosos pueden tener displasia de alto grado y ser más, predisponer más al desarrollo de un adenocarcinoma ya infiltrado. El adenocarcinoma ya va a tener pérdida de las características arquitecturales y citológicas. Entonces las glándulas van a ser más irregulares, complejas, se pueden fusionar y dar un patrón cliviforme. El otro, ¿tiene otro? No hay otra imagen de adenocarcinoma. En las imágenes que te pasé hay un adenocarcinoma. De acá abajo, ese es. No, pon. Sí, ya, antes de muestra otra. A ver, no, ese es más. En la plataforma. Ahí. Si ven que estos forman como espacios, pero esta es una glándula, muchas glándulas que se fusionan. Están separadas por escaso estroma o no tienen estroma entre las glándulas. Eso se llama, algunos autores le dicen glándulas espalda con espalda. Y todo ese patrón es un patrón cribiforme. Tiene varias estructuras luminales que se van fusionando. Pero los núcleos de esas estructuras glanduliformes tienen hipercromasia, pérdida de la relación núcleo-citoplasma. La anterior, la que vimos anteriormente. Ya, a mayor aumento, ven que los núcleos son irregulares, unos diferentes al otro. Hay pleomorfismo nuclear y celular. Los núcleos tienen cromatina brumosa, irregularmente distribuida. Algunos tienen nucleólogos. Y si nosotros buscamos, también van a haber mitosis atípicas. Yo antes les decía las despeinadas. ¿Por qué? Porque son multipolares. Entonces son células que pueden dar lugar a 2, 3, 4 células. Yo siempre me acuerdo de las despeinadas. Como que es una explosión de la célula. Entonces forma una glándula y esta es otra glándula, pero comparte la pared y así sucesivamente, formando ese patrón como cribas, como espacios de sedazo, cribiforme. Es decir, que ya ha perdido la arquitectura de la estructura glandular normal. La otra, tienes otra de micro. Acá, mira acá. Esta. Más abajo. Bien. Hay algunas. Ya, ahí, estas células que tienen como estos núcleos, que tienen como espacios, es porque la cromatina es irregular y siempre se margina hacia la periferia. Y ahí puede tener uno o varios nucleolos. Fibrosarcoma. El fibrosarcoma se origina en la venena, sería un fibroma. El fibroma es bien delimitadito, móvil, pero el fibrosarcoma
pusimos el ejemplo del tumor de tejidos blandos de la pierna, era un tumor recidivante y microscópicamente se estaba localizado en la dermis, pero que había invadido hacia la hipodermis y planos profundos comprometiendo los bordes quirúrgicos. Aquí podríamos ver algo que nos recuerde algo del fibroblasto. Estos núcleos son alargaditos, son núcleos fusiformes con escaso citoplasma. Entonces la imagen que vemos es muy oscura, porque hay mayor densidad de núcleos, hay muchas células, muchos núcleos, y algunos son alargados, otros más fusionados, pleomórficos. Aquí pueden haber células bizarras. ¿Qué son células bizarras? Son células muy pleomórficas, de bordes y contornos irregulares, y captan mucho la hematoxilina. Esta es la Este es el benigno, un tumor benigno. Este es parece un leiomyoma. Tiene haces y que van teniendo un crecimiento como arremolinado, terriforme, y tiene mucho citoplasma, por eso se ve más rosado que dorado. En cambio, el liposarcoma es más oscuro porque tiene muchos núcleos, la densidad celular es mayor. Ok, hasta allí es neoplasias. La próxima semana no vamos a tener clase. Ni jueves ni sábado. Jueves, viernes, sábado. Me voy. No voy a venir. No voy a votar. ¿Pagar la multa? Sí. Es que justo regresas el domingo. Ah, pues sí.